Mañana les suplico me ayuden a iniciarlo y me cuenten algunas remembranzas, algo que usted recuerda con mucho cariño de los años 70. Me refiero a cultura, comida, costumbres en general, algo que usted quisiera compartir a las nuevas generaciones y decirles, mire, esto era así de bonito en los años 70. Imagino que quienes van a ayudarme, a ver si me ayudan ahí atrás, por favorcito. Me imagino que esto va a ser fácil para aquellos que andan de mi edad y más adelante, por supuesto. Así que desde los que están de los años 28 para arriba, pues colaboren y cuéntenme. A ver, hermano Mendelssohn, ya le habrán contado que hablé de usted en el primer culto, ¿no? No. Bueno, ¿qué recuerda con cariño de esos años? Gríteme porque hasta aquí no se oye. No, pero eso no fue en los 70s. No, eso debió ser en los 90s. Bueno, es que usted es de muchas generaciones atrás, por eso tal vez, pero bueno. ¿Alguien más? A ver, hermano. El pupusódromo que estaba aquí. Sí, antes no había que ir hasta Locuilta. Estaban cocinadas en leña. Sí, gracias, hermano. Pablo, si vos sos joven, ¿cuántos años tenés? 30. No, ya está viejo. A ver, ¿qué recordás? La música. ¿Qué pasaba? Ah, era distinto, era mejor. Bueno, no te oigan los jóvenes. Este es el que dijo eso. A ver, hermana Cinia. Uno caminaba libremente en las noches. Yo me acuerdo que mis papás iban a tomar chuco a las 11 de la noche a la Avenida Independencia y se iban a pie desde Ciudad Delgado y decían que era el tour más grande de sus vidas. Imagine, casi medianoche desde Ciudad Delgado hasta la Avenida Independencia y lo hacían frecuentemente. ¿Sí? ¿Qué más recuerdan? A ver, ¿y del Brando? Si no habían cine, hombre. Los 70s. Bueno, sí, estaban el Cine Libertad, ¿verdad? Y eso, el Central. Bueno, de acuerdo. ¿Y ropa? ¿Qué se acuerdan, hermano? Dice el movimiento hippie que se desvió un poco, pero ¿y en nuestro país? ¿Qué se acuerdan de la ropa? Los pantalones con campanas de poliéster a cuadros. Bueno, se preguntarán, ¿y a qué quiere llevarnos, pastor? Bueno, permítanme hacer remembranza de nostalgia personal para introducir nuestro estudio de hoy. Podíamos jugar hasta casi las 12 de la noche en la calle sin que nuestros papás nos vigilaran o nos cuidaran. Para entonces yo debía estar rayando los 12 o un poco más de años y no recuerdo que jamás mis papás hayan dicho, es peligroso, no deben salir, hasta casi medianoche. Los mayores riesgos a los que nos exponíamos en ese entonces es que alguien se lastimara en la calle jugando al fútbol, porque el fútbol callejero era nuestro deporte favorito, o que alguien resultara perdedor en alguno de nuestros juegos como ladrón librado o pecado. Y si algunos de los jóvenes están diciendo, ay, este pastor se oye tan patético con esas vejestorias, mire, le puedo asegurar, chicos, que ni con toda la tecnología actual ustedes podrían compararse
con cómo disfrutábamos en esa época los juegos con nuestros amigos. Y si alguno no me cree, pregúntele al hermano Mendelssohn respecto a ese juego, especialmente el juego de pecado. Pregúntele qué significa. Yo creo que él sigue en algunas cosas de esas, pero eran noches que vaya que se añoran. Con el correr de los años, la injusticia social, los secuestros, el reclutamiento de los jóvenes de uno u otro bando y cosas parecidas empezaron a ponerse de moda y nos arrebataron esas noches de amigos. Literalmente nos las robaron, nos quitaron esos juegos y con ello mucha alegría. Recuerdo al conocido poeta decir en ese entonces: los tambores de guerra se escuchan sigilosamente. Por supuesto, nadie le prestó atención cuando lo dijo, pero como si hubiese sido profeta y no poeta, poco tiempo después que él lo dijo, la guerra estalló. Cadáveres manchaban las aceras de nuestra ciudad, en cualesquiera zonas de este país. Cada mañana aparecían como si fueran perros muertos y sin alma, que nadie sabía sus nombres. Cortes de energía eléctrica, balas por aquí y por allá, cierres de la Universidad Nacional y cosas tan horrendas como esas eran parte de nuestro diario vivir. En realidad, y sin deseo de ser sensacionalista, si el mismo poeta todavía viviera, le preguntaría: ¿usted piensa que los tambores han vuelto a sonar sigilosamente? Porque las cosas en nuestra ciudad cada día están de mal en peor. Esas bellas noches entre amigos fueron cambiadas por toques de queda o ley marcial. Y los que no saben qué es eso, los más jóvenes, les explico. Después de las 8 o las 9 de la noche, lo que el gobierno dijera, nadie podía salir de las puertas de sus casas. Quienes lo hicieran, incluso por una enfermedad yendo al hospital, eran ejecutados sin preguntarles lo que estaban haciendo. Eso era nuestro estilo de vida. Yo no sé lo que otros hogares hacían en ese entonces, pero lo recuerdo como si fue ayer y cómo agradezco esas noches de lo que sucedía en la casa de mi mamá. Después de cenar a luz de candelas, nos recitaba noche tras noche el salmo que hoy vamos a estudiar. Y cuando el explotar de las bombas o el rugido de los motores de los tanques que circundaban los lugares donde vivíamos hacían vibrar las paredes, también nuestros corazones vibraban de miedo. Pero ese salmo lo recuerdo como si me lo enseñaron anoche. También decía aquel buen amigo, que espero en paz descanse: cómo me gustaría estar en tu casa cuando están recitando esa oración. Hay cierta paz que en mi casa no hay, solía decir. Y más de alguna noche se quedaba con nosotros. Y cómo disfrutaba especialmente cuando mi mamá nos recitaba este salmo. Yo no sé si mi mamá alguna vez tuvo idea de lo que estaba enseñando a sus hijos. No sé si entendía la profundidad teológica, quién lo escribió, el contexto histórico o algo parecido. Pero puedo asegurarles, fue un escudo que puso en nosotros, quizá como la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos. Por eso y más es que nuestro sermón de hoy se titula, simple y llanamente, Salmo 91. Vayan en sus Biblias hasta el libro de los Salmos, capítulo 91, y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura.
Salmo 91. ¿Listas sus Biblias? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por cierto, deben saber que regularmente Altísimo se ocupa la palabra hebrea de Elión. En otras versiones también se ocupa el Cancana y otras parecidas, pero la que más suena hoy día es el Omnipotente, que se traduce el Dios que todo lo puede, y en hebreo eso se escucha como Shaddai. Sigue, verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Paréntesis. Espero entenderán por qué tenía tanto significado el Salmo para nosotros. Todos los de mi edad o más tendrán alguna historia que contar donde buscaban refugio cuando el rugir de las bombas o de las balas comenzaba. Y pensar en el verso, debajo de tus alas estarás seguro, era como tener una esperanza y un alivio espiritual que no puedo con palabras explicar. Verso 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Un paréntesis más, pueden estar seguros que los que vivimos esa época, y sobre todo si vivimos en lugares más conflictivos que la mayoría, este verso era literal. Caíamos ver a un lado y a otro. Y tener la esperanza de recitar, mas a ti no llegará. Verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, una vez más dice, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. El áspid es una víbora con veneno mortal. Hollarás al cachorro de león, eso es pisotearás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo lo responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré y lo salvaré. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, permíteme ser instrumento de bendición para tu pueblo. Cómo quisiera tener el sentimiento que mi mamá tenía esas noches para trasladar la urgencia a tu pueblo a guardar este salmo en sus corazones, a que lo enseñemos a nuestros hijos como la mejor herencia que podamos recordarles. Gracias por habernos librado de una historia de mortandad en este país. Te pedimos que nuestros hijos no vivan algo parecido. Y aunque parece que ya estamos en algo igual o peor, por favor, obra milagros, Señor. Que nuestra tierra sea sanada de la maldad y la delincuencia. Protege, por favor, a tu pueblo y pon ángeles guardándonos, Señor. Sabemos que no lo merecemos, pero te pedimos tu ayuda. Y ministranos esta mañana en Cristo Jesús.
Amén. Pueden tomar su asiento. No se sabe a ciencia cierta quién escribió este salmo, pero hay algunas cosas que nos hacen deducir, entre ellas los vocablos altísimo y omnipotente. Ya antes les dije cómo se escucha en hebreo. Regularmente estos dos vocablos los ocupaban en la época mosaica. Así es que si sumo 3 o 4 detalles, entre ellos el salmo anterior, ese sí reclama autoría y paternidad literaria, es de Moisés. Le sumo que los vocablos son de la época de Moisés. Cuando uno está leyendo, descubre que quien escribió este salmo estuvo literalmente enfrente de la maldad, de la mortandad. Así es que si a eso agregamos pequeños detalles de fechas, entonces todo nos empuja a creer, probablemente fue escrito por Moisés. Recalco, no hay suficiente registro para decirlo, pero si el Salmo 91 junto con el 23 son de los más conocidos aún por los que no conocen la Biblia, pues entonces yo quiero creer que quien escribió el 91 fue Moisés. Pero insisto, no reclama paternidad literaria. Ahora, la idea principal de este salmo es un escudo en medio de la adversidad y la muerte. Y hace eco que ese escudo es el Altísimo. Y ocupa la frase Altísimo en forma poética para decir, nadie puede alcanzar su morada. Y ocupa el Shaddai o el Todopoderoso para referir, Él tiene poder para hacerlo. La oración se ha convertido en célebre. En sí misma tiene poder porque es palabra de Dios. Y cuando usted o yo estemos en tribulación, estemos en angustia, seamos perseguidos o cualesquiera cosas que no la deseo a nadie, ese es un buen momento para recitar este salmo con el alma. Oiga, pero usted no puede hacer eso si no lo sabe de memoria. Deberían aprenderlo completo el salmo. En ese entonces en casa todos lo sabíamos desde el principio hasta el final. Y diría yo, no era una opción, era una necesidad. No hay ningún aplauso en los que lo aprendimos. Cada vez que la mortandad se nos acercaba, y eso era a cada momento, de día o de noche, mencionábamos esto como un escudo espiritual a nuestras vidas. Ahora vivimos en una sociedad tan llena de maldad, no debe sorprendernos. La Biblia dice que este mundo reina Satanás. Y este país, mejor que casi ninguno, es un ejemplo del trono de Satanás. Tanta maldad, tanta delincuencia, tanta persecución, tanto pecado, tanta atracción para nuestra juventud, que usted y yo como familia, esto no es una opción. Papás, ustedes y yo debemos enseñarle esto a nuestros hijos. Yo no lo he hecho, me siento avergonzado de no haberle dicho a mis hijos que este salmo debe estar entre los favoritos de su vida. Claro, ellos han crecido en un contexto distinto al mío, entonces creí que no lo necesitarían, pero sí lo van a necesitar en distintas áreas de su vida. Y este país cada día necesita más este salmo. Así es que papás, les animo, les invito, les desafío. Debemos animar a nuestros hijos a aprender de memoria el Salmo 91. Claro, les advierto, esto no se aprende como un fetiche. No vaya a sucederles como aquella vecina, doña Esperanza, que escuchó de algunos sobre el Salmo 91, sobre confiar en Dios, de que escudo y adarga es tu verdad, y versos como esos. Así que ella, sin tener fe absolutamente en nada, pensó, bueno, voy a seguir el ejemplo de los que tienen fe en Dios, y fue a comprar una Biblia enorme.
muy bonita, de esas Biblias ilustradas, pero los que no saben sobre eso, les cuento, eran Biblias que ocupaban casi todo este púlpito. Y carísimas, por cierto, se pagaban en cuotas. Así es que doña Esperanza se hizo una de esas y la puso en la sala de su casa. Hasta mandó a comprar una mesita especial para que Escudo y Adarga cubrieran su casa. Había una ola de rateros en ese entonces y ella dijo, con este salmo y morando bajo el abrigo del Altísimo, no hay ratero que entre. Días o meses después, cuando los rateros barrieron con su casa, curiosamente rompieron la página del Salmo 91 y la dejaron en la mesita y dijeron, nos llevamos también la Biblia porque está bonita. Así es que también les robaron la Biblia. Eso es ocupar la Biblia como un fetiche, no tiene poder ninguno. Si usted quiere andarla bajo el brazo como una protección, si usted quiere usarla en el carro y que otros crean que usted es cristiano, ¿sabe? Incluso si quiere, cómprese una gorra y póngase una Biblia en la cabeza. No le sirve de nada. La palabra de Dios, para que tenga poder, usted debe vivirla. Usted debe tenerla en su corazón, no en un libro y no en hojas. Usted debe entenderla, usted debe conocerla y debe ponerla en práctica. Y haciendo eco de ello, ahora voy a explicarles algunos versos, lo que significan, para que usted y yo nos esforcemos en vivirla, en ponerla en práctica. El verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ayúdenme, muestren lo que esto significa por oposición. Dicho de otra forma, esto es la forma positiva de decirlo, la correcta. Ahora expliquen ustedes el mismo verso, pero al revés, de forma incorrecta. ¿Alguien me ayuda y lo dice de forma equivocada? El que no habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Tan simple como eso. Quiero asegurarme que lo entendieron bien. Y para asegurarme, con disculpas, voy a contarles otra de esas experiencias de la guerra. Esta, por supuesto, no la recuerdo con cariño, pero es parte de mi historia. Entonces, yo todavía 10, 12, ¿qué importa años? Habían muchas cosas que no podía entender, entre ellas la profundidad de los vocablos bíblicos, ni siquiera eran parte de mi léxico. Así que recuerdo esa noche a luz de candelas después de cenar y mi mamá empezó a recitarnos y todos después de ella, el que habita al abrigo del Altísimo. Sí, siempre fui un preguntón, así que le dije, mamá, ¿y qué significa habitar en el Altísimo y morar bajo su sombra? Inmediatamente después de mis palabras, una balacera comenzó. Quienes no saben qué es eso, es que los dos bandos se enfrentaban y las ametralladoras empezaban a sonar y era un susto enorme. Exactamente después de que yo dije eso, las balas comenzaron y simultáneamente uno de mis hermanos mayores, con tremenda profundidad teológica, me explicó lo que significaba el verso, porque me acuerdo que me dio en la espalda y me dijo, significa que te agaché, tundo, porque las balas estaban sonando. Yo sonreí, al igual que ustedes, un poco molesto por el golpe, pero ninguna explicación fue más práctica y más teológica que eso. Significa que yo debo cobijarme bajo la sombra del Omnipotente para tener su protección. Significa que yo debo cubrirme bajo su sombra. Pero como ustedes lo dijeron, cuando yo decido salirme de su sombra, cuando yo decido no cobijarme bajo su cuidado, entonces yo no estoy bajo la sombra del Omnipotente.
Déjenme ilustrarles esto con ejemplos sencillos de nuestro diario vivir. Yo no creo, y si alguno de ustedes teológicamente quiere debatir conmigo, no le doy permiso, debata usted solo. Si mi interpretación les parece demasiado rígida, hagan caso omiso. Solo estoy tratando de ilustrarlo. Yo no creo que la sombra del omnipotente llegue al motel en donde usted suele encerrarse con la que no es su esposa. No lo creo. Tampoco creo que el abrigo del Altísimo incluya las barras show que últimamente está frecuentando. Que tiene que estar con sus amigos, o que tiene que cumplir un compromiso laboral, o que tiene que llevar a... No creo que esté en la sombra del Altísimo ahí. Tampoco creo que la sombra del Altísimo esté cubriendo esa mesa, incluso de un lugar caro, de un restaurante, en donde se sientan un grupo de gente vulgar que usa un vocabulario que ofende la gloria de Dios, que están bebiendo. Usted ni siquiera puede orar para tomar los alimentos, porque la vergüenza en esa mesa es usted, no ellos. No creo yo que el abrigo del Altísimo cubra esa mesa. Tampoco creo, jóvenes, que esa sombra esté cobijando sus cuartos últimamente. ¿De qué habla, pastor? Chicos y chicas, quisiera hablar de acuerdo a vuestro lenguaje, pero no soy capaz por la diferencia generacional. Oro que me quieran escuchar al menos lo que voy a decir ahorita. Por favor, atiéndanme. Satanás tiene un plan para destruirlos. Pueden estar seguros. Ustedes, los que nacieron en hogares cristianos, ustedes son la gente más vulnerable porque no han sufrido. Y no solo son los más vulnerables, sino son los trofeos favoritos de Satanás, porque Satanás está molesto con nosotros, contra sus padres, porque alguna vez nosotros le pertenecíamos a él. Él nos tenía esclavizados y atados en distintas áreas de la vida. Por misericordia de Dios, su Espíritu nos libró y ahora moramos bajo su abrigo. Nosotros deseamos que ustedes estén igual, pero Satanás sabe que no puede fácilmente tumbarnos a nosotros. Pero con ustedes es otra historia. Ustedes son plato fácil para él, estén seguros de ello. Mientras estuvieron bajo la sombra de la cual nosotros nos cobijábamos, ustedes estaban seguros, la palabra lo dice. Pero ahora ustedes ya crecieron. Nuestra sombra no los cubre. Y ustedes están exponiendo sus cuerpos y sus almas a ser poseídas por Satanás. Sus cuartos están inundados de pornografía en internet. Están entrando a sitios a platicar con gente anónima. Literalmente, algunos de ellos son demonios que están buscando sus cuerpos y sus almas. Satanás tiene un plan para cada cosa muy por encima de cómo nos atrajo a nosotros. Ahora, lugares en donde los atrae a ustedes ya no son barras, show, ya no son lugares de mala muerte. Ahora son restaurantes con cierta reputación en donde los jóvenes se sienten muy bien porque es parte de la moda, es parte de lo que ahora está sucediendo. Ustedes quieren vestir sus ropas y lucir bien en esos sitios. Ustedes no se dan cuenta. La mayor parte de los jóvenes que están ahí y que crecieron en hogares que no tienen temor de Dios, ese es su terreno.
Ellos saben de todos esos demonios porque ellos juegan con esos demonios. Ustedes no. No les puedo decir que ustedes son inocentes en ese ambiente. Creo que ustedes son unos tontos en ese ambiente. Están yendo a la cueva del lobo sin protección alguna. Y uno de estos días, uno de esos demonios se apoderará de su mente, de su alma o de su cuerpo. Si usted no usa un escudo, sucedió con nosotros. Sucederá con ustedes también. Aprenderse este salmo, recitarlo, vivirlo, ya no es opción para ustedes. Por eso les decía el ejemplo, tengo la meta y aún no sé cómo lo voy a conseguir, que antes que esos chicos se gradúen, conozcan este salmo plenamente y de memoria, que sepan cantarlo. No sé cómo lo conseguiré también para los niños de Capilla, con los niños de mi Jesús. Dios irá abriendo puertas, algunas ideas tengo, pero no son suficientes. Pero ahora no es asunto de lo que como institución debemos hacer, ahora es asunto que usted debería cobijarse bajo la sombra del Omnipotente. Todos los días nos enfrentamos a gente poseída por demonios. No jueguen con esto. Viernes, yo creo que manejo prudentemente, no me estoy jactando. No me gusta correr. No es que lo aprendí desde joven, yo creo que después de varios choques manejo despacio. Y con cierta prudencia, pero mi esposa dice que viré mal. Yo digo que no, nunca nos equivocamos nosotros. No importa, el fulano al que parece agredí en mi viraje, me dijo tantas suciedades en su rostro. Yo pude ver, solo un demonio puede hacer eso. Solo alguien que está esperando que otro demonio pite algo parecido y responda algo igual y él se baje, seguro lleva armas. Seguro quiere asesinar. Necesito este salmo. Ustedes lo necesitan también. Necesitamos cantarlo, necesitamos llevarlo en nuestros corazones y que Dios nos ponga paz y confianza en medio de la persecución, en medio de tanta maldad. Miren el verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este es uno de los versos que abonan a creer que Moisés es su autor. Es que piensen de esto. El que escribió este salmo está viendo la mortandad a su derecha y a su izquierda. Y cuando uno piensa en eso, no puede más que recordar a Moisés. El mar se partió en dos, cadáveres a su derecha y a su izquierda, y él caminaba milagrosamente en medio del mar. Bueno, eso hace pensar a algunos que fue Moisés que lo escribió. En fin, no es importante. Es importante decir que Dios es refugio, que la mortandad puede estar enfrente de ti, pero Dios es refugio a nuestras vidas. Esa es una palabra que yo no sé por qué algunos cristianos no la disfrutan. Siento tristeza de ellos. Creo que los que no disfrutan refugio es porque son soberbios, altaneros, quieren que la gente crea que ellos están en una gran posición. Entonces no necesitan refugio. Eso es propio, oiga, esto es propio para los que no conocen de Dios. Esto es propio para los que están llenos de altanería. Esto es propio para los que se jactan de la grandeza en medio de los que no tienen nada. Y no es pecado tener algo.
Pero cuando alguien se jacta de la grandeza en medio de los que tienen, es repugnante, es odioso u odiosa. Pues bien, ¿qué estoy diciendo? Refugio. Yo creo que las iglesias son un refugio del alma. Y aquel que dijo que las iglesias son como hospitales, ¡ay! ¡Qué buena descripción! Claro, los que quieren que la iglesia a la que pertenecen se vea con un rótulo de neón, con aire acondicionado, butacas, púlpitos que se elevan, que de pronto sale humo, y el predicador o todos los que son parte de eso llegan en los coches más caros y hablan de grandezas y todo eso. Por supuesto, esas iglesias no son refugio para nadie. No pueden entenderse como refugio. Y claro que hay muchos cristianos engañados buscando prosperidad, que es lo que buscan. Pero si usted busca el modelo bíblico, la iglesia es un hospital. ¿Y quiénes van a un hospital? Enfermos, enfermos del alma. Y algunos de los que estamos aquí necesitamos la sala de cuidados intensivos. Otros, basta con la sala intermedia. Otros basta con que vayan a consulta externa. Otros nada más que se hagan chequeos, pero enfermos igual. Y este es mi punto ahora. Quiera Dios que esta iglesia sea un refugio que las almas disfruten. Por eso, pastores, empezando por mí, yendo a cada uno de los líderes de ministerios, los líderes de los equipos, todos los que conmigo comparten el privilegio de pastorear personas, por favor atiéndanme. Esforcémonos para que nuestros ministerios sean un refugio para los que están enfermos. Yo sé que nuestra incapacidad académica, religiosa o teológica nos deja en algunos momentos inhabilitados y hacemos cosas que no debemos. También sé que es difícil tratar con la gente y a eso sumo que nosotros quisiéramos que los ministerios tuvieran buenos resultados. Entonces de pronto creemos que debemos tomar algunas decisiones que casi pintan a decisiones dictatoriales, pero es necesario hacerlo. Oigan, los que pastorean conmigo este rebaño, a Dios no le importa ni su opinión ni la mía. Esta iglesia Dios la fundó para que fuera un hospital para los que están enfermos. Y usted y yo somos los enfermeros, los médicos, los que atendemos en la farmacia. Y esto no es una crítica para el gobierno o el anterior o dos atrás. Pero usted y yo compartimos que hay hospitales en este país que no queremos ir, porque si llegamos medio enfermos, ahí nos enfermamos bien. Hospitales donde usted tiene que esperar 3 horas para que lo atiendan. Y cuando al final la enfermera lo atendió, es tan grosera y altanera. Ni siquiera lleva el termómetro a su axila o a su labio, sino póngaselo. Uno quisiera decirle, mire, ¿y usted qué es mi mamá para que me esté gritando? Pero uno se queda callado por la necesidad y al final lo pasan al consultorio y el prepotente y desinteresado médico ni siquiera nos vio a los ojos. Solo nos dijo, porque no fue él el que saludó, fue usted y yo, buenas doctor. Y claro, con la muerte encima, ¿cómo no va a decir uno, buenas doctor? Ellos ni siquiera levantan el rostro, solo dicen, buenas, siéntese. Y hacen 2, 3 preguntas, escriben 3 ganchos porque la letra ni se les entiende, y después arrancan el papel, pase a la enfermera. Y usted dice, bueno, ¿y qué tengo, doctor? Ahí lo van a explicar. Y para colmo, cuando llega a la farmacia, es aspirina lo que le dieron, y está vencida.
¿Estoy diciendo mentiras? Bueno, si eso es esta iglesia, usted no debe regresar más, porque esto no es un refugio para su alma. Pastor, pastores, líderes, diáconos, nosotros deberíamos mostrar cariño y cuidado por la gente que está enferma del alma. Usted y yo estuvimos en cuidados intensivos hace algunas semanas o meses. Cierto que Dios ha obrado milagros y ahora solo necesitamos consulta externa periódica. No, mejor aún, Dios ahora nos deja trabajar en su hospital y nos da el privilegio y comparte con nosotros y nos dice, cuida a mi rebaño, para que usted o yo nos volvamos groseros, altaneros, repugnantes, que no nos interesen las personas a las que dirigimos, porque lo único que nos interesa es que nuestros ministerios se luzcan y que a nosotros nos tengan como líderes prósperos y de éxito. Qué ridiculez religiosa la que algunos vivimos. Totalmente lejos de lo que la Biblia enseña. Pero eso es lo que el Salmo nos dice, que debería ser un refugio para los que están enfermos. Vayan ahora hasta el versículo, busquen el ángel guardián, el 11. ¿Lo tienen? Sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ay, cómo pasa el tiempo de rápido. La creencia de los ángeles guardianes no es un mito, ¿eh? Algunas personas creen que eso es un mito y que no hay ángeles guardianes. Por eso el nombre de aquí en mi espalda de guardianes del corazón, evocando los guardianes, ángeles que la Biblia registra. Hay gran cantidad de ángeles guardianes en la Biblia. No tengo la cantidad de minutos para contárselos. Solo voy a mostrar dos historias, yo diría las favoritas para mí, Antiguo y Nuevo Testamento. En la primera, ese profeta estaba siendo perseguido por un ejército, lo sitiaron y su ayudante, al ver que el ejército se acercaba, angustiado, la mortandad estaba frente a él, entonces le dijo, que no te angustias, no te preocupas. Entonces el profeta, con la confianza en el Altísimo, le dijo, ¿y que no ves que hay ángeles guardando de nosotros? El ayudante vio a todas partes y dijo, usted está loco, no hay nada. El profeta oró a Dios y dijo, Señor, concédele que pueda verlos. Y Dios lo complació y quitó la venda de los ojos. Y su ayudante pudo ver carros de fuego con ángeles guardando la vida de sus siervos. ¡Ah! ¡Qué escena más hermosa debió ser! Ya no lo hago más, pero confieso, cuando empecé a estudiar la Biblia, yo decía, Señor, ¿por qué no me dejas ver uno al menos? Y si usted dice, ¿y hoy por qué ella no lo pide? No porque Dios no pueda hacerlo, sino que me ha guardado de tantas cosas que para qué le sigo pidiendo. Vergüenza es que le pida algo más. La favorita de todas, Nuevo Testamento, Pedro en medio. Jesús les dijo que lo iban a capturar y Pedro, un ícono, el tipo de los discípulos. Lejos de entrar en campaña de ayuno y oración, se consiguió una buena espada. Así es que imagínense que esta mañana yo les digo, miren, aquí ando un corvo por si acaso. Pues así llegó Pedro esa vez. Y cuando los captores estaban frente al Señor, entonces Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. No le apuntó a la oreja. La espada se desvió y no le dio donde él quería. Entonces Jesús de inmediato
sanó al hombre a quien había lastimado Pedro y lo regañó diciéndole que no te das cuenta que si yo quisiera le pediría al Padre y legiones de ángeles vendrían a guardarme. Es más, la Biblia no dice esto, lo digo yo. Estoy seguro que esos ángeles estaban listos esperando la voz de Dios para desenvainar sus espadas y que nadie tocara al Hijo de Dios. Pero Dios quiso hacerlo así, por amor a usted y por amor a mí. Sí existen los ángeles. Usted y yo deberíamos orar por ellos. Deberíamos decirles a nuestros hijos que oren por esos ángeles, que les acompañen, que estén con ellos. Ellos deberían saber, y nosotros también, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Finalmente, algunos dirán, fue pura emotividad del pastor. Dígalo como usted quiera. Cuando mi hermano mayor tuvo el accidente, fue tan grave, partió con su cerebro el parabrisas y desde entonces quedó inválido. Estuvo más de 30 días en coma, literalmente un vegetal. Los doctores dijeron algunos que él no iba a despertar. Creo que fueron los días más horrendos en la vida de mi mamá. Cada noche cuando el teléfono sonaba después de las 10, 11, todos temíamos que era del hospital. Ya falleció. No dejábamos que ella oyera el teléfono. Creo que ni dormía, ¿para qué preguntarle? Sumado a eso, nos turnábamos todos para cuidar en el hospital. Alguien consiguió esa tarjeta. El especialista dijo que era mejor que alguien de la familia estuviera permanentemente. Y siempre nos estábamos turnando, había alguien ahí. Uno de los especialistas me dijo, es mejor, nos conocíamos por distintas razones, y me dijo, es mejor que le digas a tu papá que se preparen. Yo con susto y temblando, ¿qué es preparen? Compren el ataúd, dijo. Mi papá había hecho todo eso. No sé si lo hizo a espaldas de mi mamá, pero lo había hecho. Nadie quería preguntar, nadie quería saber eso. Cuando al fin despertó, y por supuesto si alguien está diciendo, mire, ¿y qué sucedió? Es porque decidió no cobijarse bajo la sombra del Altísimo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice él en su testimonio. Él decidió tirar todo lo que su mamá le había enseñado, y cuando llegó a la edad que ustedes tienen ahora, chicos, 18, 20 años, empezó a beber, empezó a salir a discotecas, y en una de esas parrandas sucedió esto, lo que les estoy narrando. Pues bien, cuando despertó y el milagro y todo lo demás, recuerdo a esa enfermera cuando nos dijo a 3 o a 4 de la familia, miren, qué lindo ese doctor que ustedes han contratado, viene a veces en la madrugada, a altas horas de la noche, siempre revisa el cuadro, le pone manos, lo toca y hace rezos, dijo. Todos nos volvimos a ver, ¿quién es ese doctor? ¿Quién contrató a alguien? Nunca nadie del grupo familiar lo conoció. Nunca supimos de quién se trataba. Pero si usted le pregunta a mi mamá y me pregunta a mí, sin duda era un ángel de Dios. Yo sé que Dios no necesita enviar un ángel cada noche, pero de vez en cuando lo hace. Y qué bueno es tener un Dios así. Usted y yo necesitamos ese salmo en nuestro corazón. Inclinen sus rostros y oramos. Padre, gracias por hablarnos. Si alguien está sin Jesús, ruego toques su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si usted nunca antes pidió a Jesús que le guardara, hágalo hoy. No le digo que venga al frente, le digo que con discreción donde está levante su mano y reciba a Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana que levanta su mano y me deja orar con usted?
Alguien que levanta su mano y recibe a Cristo. Alguien que viene a Jesús. Señor, si todos somos salvos, ruego toques nuestros corazones y ministres nuestras vidas. En Cristo Jesús. Los dos salmos, los dos cantos que estos faltan, evocan el Salmo 91. Como quisiera que todos cerraran sus ojos y se concentraran. Y a los jóvenes, como oro que ustedes quieran adorar al Señor. Pero es decisión de cada quien. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros siempre. Gracias por estar ahí